¿Qué tal? Buen día. Pues estamos muy contentos de estar aquí en este seminario virtual, Las luchas feministas y políticas públicas de género en América Latina. Y a mí me toca dar la parte del empoderamiento económico desde una perspectiva feminista. Yo considero que hay 4 objetivos que tenemos que ver antes de entrar al tema y son los siguientes. El primero es el catecismo y los mitos de la economía, el otro son los paradigmas de la globalización, lo que es la financiarización y la gran crisis, después los objetivos del desarrollo del milenio, los ODM, y sobre todo los objetivos del desarrollo sostenible, los ODS. Posteriormente, ver la agenda del desarrollo sostenible, la importancia que da el número 5 de la agenda, que es equidad de género, y que de alguna manera tiene que ver con el resto de los ODS, y posteriormente veremos lo que viene a ser el empoderamiento económico de las mujeres. Y algo que me parece muy importante es destacar las brechas de la inclusión digital, financiera y salarial. Y de allí para poder terminar en lo que deben de ser las políticas económicas con una perspectiva de género. En primer lugar, y esto lo quiero dejar muy claro, cuál es ese catecismo y los mitos de la economía. El primero es que a nosotros, los economistas, desde el primer día que entramos a las escuelas de economía, en mi caso a la Facultad de Economía de la UNAM, nos dijeron que la economía es una ciencia que estudia los recursos escasos. Otro mito es que el dinero cae desde el helicóptero. Esto es una metáfora. El tercero, la austeridad del gobierno nos lleva al crecimiento y al desarrollo económico. Bueno, simplemente esto, en primer lugar, quiero decir que la economía es una ciencia que estudia los recursos escasos es falso. La economía es la ciencia que estudia cómo los agentes económicos pueden satisfacer las necesidades de la población, educación, salud y vivienda. Esta metáfora, que está en los escritos de Friedman, que ha sido el ideólogo más importante, sobre todo de la mitad del siglo XX, y que incluso fue asesor de los gobiernos militares, tanto de Pinochet como de Videla, y de los gobiernos que transformaron en gobiernos militares desde finales de los 70 hasta los 80 en el Cono Sur, y otros gobiernos, por supuesto, no solamente fueron gobiernos militarizados, pero incluso en democracia siguieron la metáfora que del dinero cae desde el helicóptero. Esto que es falso, porque definitivamente el dinero es una creación del Estado a través del Banco Central para crear empleo a través del sector público y dinamiza al sector privado y ayuda a mayores inversiones. Esto va a posibilitar el crecimiento económico y el desarrollo se va a lograr a través de una política monetaria expansiva y fiscal y financiera. Entonces, el tercer mito es la austeridad. La austeridad significa que como estaba obeso, y la obesidad es una enfermedad muy grave, ¿no? No solamente, sobre todo en los países subdesarrollados, entonces hay que volvernos anoréxicos. Y entonces la austeridad a lo que nos ha llevado es a crear un desempleo, a una mayor economía informal, y esto afecta a los ingresos de los consumidores. Y en economía, el ingreso de la población es muy importante, por pequeño que sea, porque ayuda a que las personas consuman y por lo tanto ayuda a que los empresarios tengan una mayor oferta de mercancías. Si nosotros disminuimos el consumo, y esto me recuerdo mucho cuando yo era chica, yo estudié en una escuela católica, donde en Semana Santa teníamos que hacer sacrificios. En la economía no se hacen sacrificios y no se deja de consumir, sino todo lo contrario. El otro paradigma es el de la globalización, la aldea global. Utilizar la teoría de las ventajas comparativas, donde si un país produce textiles, el otro pues que produzca vino, total, vamos a tener una mejor productividad y mejor competencia. Esto también es falso porque lo más importante es el proyecto de industrialización en un país. Entonces, sí tenemos que ver que a lo largo de los últimos 50 años ha habido un cambio estructural y que se ha producido una
grandes cadenas de valor, pero que todas están ligadas. Allí, después quiero hablar sobre la financiarización y la gran crisis. Es muy importante entrelazar los conceptos de globalización, neoliberalismo y financiarización. La globalización y el neoliberalismo son cara de una misma moneda. ¿Por qué? Porque los procesos de desregulación económica y financiera implementados de los 80 profundizaron la globalización. Y la financiarización, que es un tema que vino para quedarse, pero que muchas gentes no lo entienden, pues es el punto culminante precisamente de la globalización, y su quiebre se presenta con la gran crisis del 2008. Por el otro lado, es muy importante observar los objetivos del desarrollo del milenio, que fueron 2000-2015, cuyo principal objetivo fue abatir la pobreza. Lamentablemente se cruzó la crisis, 2016, 2017, 2008, vino la Gran Depresión y una gran recesión, quizás diferente a la de 1929, pero esto realmente afectó muchísimo a las mujeres, y las mujeres tenemos ahora índices de mayor pobreza que antes de la crisis. Entonces, de allí el interés de Naciones Unidas por aprobar una agenda, ya no solamente con el único punto de la pobreza, de abatir la pobreza, sino se crearon los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Entonces, la agenda de desarrollo, como ustedes ven, busca que el punto 5, que es la equidad de género, esté relacionado, se relacione con los demás puntos. Y esto es muy importante tenerlo. Por ejemplo, el punto 5, igualdad de género, tiene que ver las mujeres con el fin de la pobreza, tiene que ver con la alimentación, por eso dice hambre cero. Por eso es muy importante el 3, que es salud y bienestar, y el de educación de calidad. Yo creo que estos 4 puntos son muy importantes. Y estos, por ejemplo, el punto 6, ¿qué tiene que ver el agua con el punto 5? Pues tiene que ver mucho, porque no es lo mismo mujeres que viven en áreas urbanas donde simplemente abren una llave y tienen agua, y esto que ayuda a una mejor limpieza de los propios habitantes del núcleo familiar, a mujeres que tienen que ir o a miembros de la familia que tienen que ir al río a recoger el agua. Esto lleva más de 20 minutos, 1 hora y a veces hasta 2 horas para acceder al agua. Y esto tiene que ver con la limpieza, con la salud, con los alimentos y sobre todo, pues en la medida en que haya una mejor infraestructura, pues vamos disminuyendo la pobreza. El otro también tiene que ver con el trabajo docente. Esto es muy importante porque cuando hablamos del trabajo docente, ¿qué es eso de un trabajo digno? Bueno, es aquel trabajo donde las mujeres tienen derecho a una jornada laboral, pero al mismo tiempo esa jornada laboral tiene acceso a una pensión, tiene acceso a seguridad pública. Por el otro lado, esto también está relacionado pues con la vida submarina, el acceso a cómo tener mejores acceso a que no haya contaminación, a que simplemente haya mejor una mejor pues ambiente en cuanto a que haya menos basura en los mares. Eso tiene que ver muchísimo incluso con el subdesarrollo de nuestras ciudades, y todos ellos, por ejemplo, ciudades más sostenibles, y esto va a ayudar, por ejemplo, también a que tenemos que ver que la producción sea hecha y con consumos responsables. Entonces, todo esto, por ejemplo, la acción por el clima, el cambio climático también es muy importante, en ir sustituyendo energías no renovables por energías renovables. Entonces, vamos a ver la importancia del género y la Agenda 2030. Entonces, esto ya lo expliqué. Entonces, vamos a pasar a por qué el empoderamiento económico de las mujeres. Quiero mencionar que cuando sale la agenda y que se aprueba en la Asamblea General de Naciones Unidas justo hace 4 años, en septiembre del 2015, pues al poco tiempo, el que era entonces el secretario de Naciones Unidas decide crear el Alto Panel para el Empoderamiento Económico de las Mujeres. Este se anuncia en enero del 2016 en el foro de Davos, que es donde están los países
y sobre todo las empresas y los países más ricos. Pero esto es muy importante porque esto va a permear todas las agendas, tanto de los organismos financieros internacionales y demás. Entonces, ahí es donde se elaboran los planes, un documento donde se dice nadie se queda atrás, empoderamiento económico para las mujeres. Vamos a seguir, porque ya se me acaba el tiempo, pero yo quisiera, pasando todas las diapositivas, vamos a quedar en una que es un círculo, ¿no? Vamos a ir al círculo que resume de alguna manera los ejes más importantes para lograr el empoderamiento económico. Esto es muy importante. Nosotros en el Alto Panel dividimos a las mujeres en 4. Las que tienen un trabajo formal, que están en la economía formal y que tienen derecho a pensión, como ya lo dije, a seguridad social, a préstamos para una casa, etc. Las mujeres que trabajan en la economía formal, donde no hay una pensión y que por lo general trabajan toda su vida y que además desde los 70 yo diría que la mujer cada vez participa más en la economía formal. ¿Por qué? Pues simplemente porque no tiene un espacio para dejar a los hijos o a los padres y quién se los cuide. Y las otras mujeres son las que trabajan en la agricultura, en el sector rural, y las otras, aquellas que lograron tener alguna empresa y que son propietarias de su propia empresa. Entonces, después de hacer varios estudios en diferentes países, encontramos que hay 7 ejes conductores y uno de los primeros nos vamos a quedar en el círculo, es las normas adversas jurídicas en las cuales a veces una mujer no puede tener acceso a una cuenta bancaria sin que el esposo le dé permiso. Por el otro lado, hay leyes, ¿no?, que se tienen que reformular y que tienen que pasar por las cámaras de diputados y senadores para fomentar una equidad en la sociedad para las mujeres. Algo que a mí me parece muy importante y que son las 3 R's es reducir, redistribuir el trabajo no remunerado. Y esto es lo que las economistas feministas llaman la economía del cuidado, la care economy, y una palabra que me encanta mucho, pero que es difícil de traducir al español, love care. O sea, ese trabajo que hacemos las mujeres por cariño, por amor a los seres que están adentro de nuestra familia, pero que a final de cuentas es un trabajo no remunerado. Ese trabajo se podría hacer en estancias para niños, en estancias para viejitos, para adultos e incluso para algún familiar enfermo. Y el otro eje que también es muy importante es construir activos digitales, financieros y que estos sean de propiedad de las mujeres. O sea, ¿en qué sentido? En que cada vez con la tecnología, el hecho de tener un celular ligado a una cuenta bancaria nos permite facilitar, incluso para cuando recibimos una remesa, no tengamos que ir a un banco que está a 30 kilómetros o lejano, sobre todo si vivimos en las áreas rurales, y poder facilitar el intercambio a través de un código, ¿verdad?, para poder pagar lo que necesitamos. Esto está creciendo rapidísimo y esto tiene que ver también con una inversión pública, que es el acceso a la energía. ¿Sí? Oh, aquí está que va a caer una tormenta, pero bueno. Entonces, después hay que cambiar la cultura y la práctica empresarial. Es muy importante que haya mujeres empresarias con pequeños que puedan dinamizar y lograr mejores ingresos a través de microempresas o también de empresas más grandes. El otro es que todo esto tiene que estar garantizado a través del sector público y también en la forma de cómo se contratan a las mujeres. Esto es muy importante porque hay algunas empresas que cuando las mujeres salen embarazadas, muchas veces se les termina su contrato o las hacen renunciar para no darles lo que la ley permite, que son, al menos en México, 3 meses, y que además, incluso esto es muy importante, y que además también a la pareja se le debería de dar un determinado tiempo para poder cuidar a los niños. Después dice voz y representación colectiva fuerte y visible. Esto se puede lograr mucho a través de aquellos sindicatos siempre y cuando haya una posición de género. Bien,
Entonces, toda esta primera, el primer PowerPoint que hice para ustedes, pues trata de todos lo que hemos visto. Pasemos al segundo. Aquí ya vemos cómo está la agenda, una agenda transformadora, y se dan varias ideas de cómo debemos transformar. Y en el tercero vamos a, de alguna manera, avanzar más en las diferentes brechas que hay entre las mujeres. Y una de las brechas, y uno de los indicadores que a mí me parece más importante, vámonos al tercero. Uno de los que me parecen más importantes es el que está, el tercero, que tiene que ver con las brechas que presenta el informe Global Gender Gap, o sea, las brechas globales a nivel de género, que lo produce el Foro Económico. Definitivamente, si nosotros vemos las brechas que hay en educación, en salud, en vivienda y en los puestos que tienen las mujeres en el Parlamento, el número de mujeres que hay en los parlamentos tiene que ver precisamente con las políticas públicas con visión de género, y sobre todo hay que terminar, yo diría, con la austeridad en la cual nos ha metido muchos organismos financieros internacionales para pagar la deuda. Yo con esto termino y les deseo que de alguna manera sirvan este video para introducirlos en lo que viene a ser este módulo de las luchas feministas y políticas públicas de género en América Latina, y que a mí me tocó hablar sobre empoderamiento económico de las mujeres. Muchísimas gracias. Alicia Girón les manda un fuerte abrazo. Hasta luego.